Un saludo, amigos. Dijo el primer atleta y luego político republicano de Estados Unidos, John Ryan, que la motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar. De las muchas enseñanzas aprendidas tras el accidente ferroviario en Ademuz, una de ellas nos recuerda que inaugurar es muy vistoso, pero que mucho más importante es mantenerlo ya estrenado. Y en la vida cristiana y en cada iglesia local pasa exactamente igual. Hacer cosas nuevas es muy vistoso y tiene mucho esplendor inmediato, pero tiene mucho más mérito mantener lo que ya se tiene, aunque sea menos aparente y sea también menos nuestro. Buenas noches, esta es una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Esta es la actualidad de nuestra iglesia local. Comenzamos. El señor arzobispo pudo presidir el pasado viernes en la Catedral Primada la Eucaristía en rito hispano-mozárabe del día de San Ildefonso de Toledo, patrón de la ciudad y protector de toda la diócesis. Don Francisco presentó al santo patrón como un hombre de inquebrantable coherencia, con una vida afianzada en Cristo, que defendió un cristianismo con corazón. Luego por la tarde acudió al acto de entrega de reconocimientos municipales para participar de la distinción que ha merecido el templo primado, la catedral, que recibió la medalla de oro de la ciudad en su 8º centenario. Con motivo de la solemnidad de San Ildefonso, este viernes el señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa en rito hispano-mozárabe. La catedral acogía esta celebración, donde destacó la importancia de este pastor mariano en nuestra ciudad y en la catedral primada. Ildefonso fue un pastor mariano y toda su pastoral hace desde la entrañable devoción a la Virgen. Él vive eso que decía Serafín de Sarot, este místico ruso: María es la alegría de mis alegrías, que es un poco lo que estamos celebrando en nuestro sínodo diocesano, donde gracias a Dios ya hay cerca de 500 grupos sinodales en toda la diócesis. Tras la celebración de la Santa Misa, los obispos, sacerdotes y fieles se trasladaron en procesión a la capilla de la Descensión, donde se venera la reliquia de San Ildefonso. Agradecimiento, reconocimiento y responsabilidad. Así ha recibido el Cabildo de la Catedral de Toledo el anuncio de la concesión de la medalla de oro de la ciudad al templo primado. Juntamente con el agradecimiento, con el reconocimiento, estaría un impulso, algo que sentimos, un impulso para seguir, porque nosotros esto no es un legado muerto, sino que es un legado que tenemos que transmitir, que tenemos que dar a los demás, y entonces yo creo que es un impulso para seguir caminando. Esta medalla se otorga en el año en el que el templo primado celebra el 800 aniversario del comienzo de la construcción de la catedral gótica, un año, este 2026, para seguir mostrando lo sublime. Mostrando que la catedral siga siendo eso que decimos, el reflejo de lo divino, y que lo demos a conocer a todos. Es algo que custodia lo sublime que decimos en estos días y revelamos lo divino. Entonces, que eso sea un impulso para seguir adelante. Un grupo de 6 seminaristas recibió el pasado domingo el ministerio del lectorado en la Eucaristía del Domingo de la Palabra de Dios, que presidió al filo del mediodía el señor obispo auxiliar en la Santa Iglesia Catedral Primada. Los ministerios eminentemente laicales de lector y acólito son también conferidos a los seminaristas que cursan los últimos años de formación en su camino hacia el sacerdocio y están dedicados a un servicio específico a la palabra y hacer la vida en todos los ámbitos, tal y como recordó don Francisco César en su homilía. Son los 6 seminaristas que este domingo fueron instituidos lectores en la Catedral Primada. La celebración estuvo presidida por el obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán. En su homilía, el prelado toledano explicó que se trata de una etapa más en su camino de configuración con Cristo. Solamente podemos ser ministros de la palabra, solamente podemos ser eficaces ministros de los sacramentos, de las acciones sacramentales de la Iglesia, como acciones del resucitado, si previamente nos ponemos a la escucha del Señor, a dejarnos tocar por Él.
En su homilía, el prelado toledano explicó lo que implica este ministerio del lectorado. Como se os dirá cuando os entregue el Evangelio, tenéis que hacer vida en vosotros esa palabra. Tenéis que encarnar esa palabra en vuestro camino de formación al ministerio ordenado. Tenéis que compartir y anunciar esa palabra a los hermanos. Entre las competencias del ministerio del lector, como sabéis, está incluido también el servicio catequético para el anuncio de la palabra a los hermanos. Por último, don Francisco César García Magán les invitó a preparar el corazón para ser receptores, depositarios de la palabra de Dios, ministros al servicio de la palabra. Este mismo miércoles, el señor arzobispo presidió la misa de Santo Tomás de Aquino en la capilla del Seminario Mayor junto al resto de autoridades académicas de la archidiócesis en el Día del Santo Patrono y Protector de los centros diocesanos católicos. A partir de las lecturas bíblicas y de la figura del aquinate, don Francisco destacó que es Dios quien sale al encuentro del hombre y recordó que el Señor no se revela desde una omnipotencia lejana, sino desde la cercanía. A la misa le siguió un interesantísimo y esperadísimo acto académico con su pertinente conferencia. Hoy, 28 de enero, la Iglesia celebra la fiesta del patrono de los centros universitarios católicos, Santo Tomás de Aquino. Día de fiesta en nuestro Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María. El señor arzobispo de Toledo ha presidido la Santa Misa en la capilla del Seminario Mayor. Sobre la figura de Santo Tomás ha destacado en su homilía que su ejemplo nos enseña a saborear la liturgia y la teología. Me impresiona mucho esta figura colosal de Santo Tomás de Aquino, que ojalá lo conozcamos cada vez más, lo vivamos cada vez más. Podemos decir que Santo Tomás de Aquino es la expresión de la teología arrodillada que hablaba tanto von Balthasar. Sabéis que hay una gran corriente en la teología actual y de hace muchos años, que decía que el gran drama de la teología es que se había separado de la espiritualidad. En su homilía, el prelado toledano ha destacado que el aquinate nos demuestra que la filosofía podemos rezarla. Supo, podíamos decir, profundizar en las ciencias sagradas. Eso es importante. Él recoge de Aristóteles y de otros muchos toda la filosofía que hay, ¿no? Yo me acuerdo en mi época, en el seminario, planteábamos cómo incluso la filosofía podíamos rezarla. Yo me acuerdo alguna vez que algún director espiritual decía: léete lo que dicen los documentos de la Iglesia sobre el estudio de la filosofía para que sea sapiencial. Teología siempre dentro de la Iglesia. Así ha manifestado el señor arzobispo de Toledo que deben enfocar sus estudios superiores los seminaristas del Seminario Mayor. Tras la celebración de la Santa Misa, el Salón de Actos acogía la conferencia sobre el intelectual católico en la batalla cultural. De lo que va a tratar en concreto es de un comentario al primer capítulo de la Suma contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino, donde él justamente se pregunta cuál es el oficio del sabio, ¿no? Del sabio, del intelectual. Y bueno, va a estar tratada la charla desde un punto de vista más filosófico que teológico y bueno, y todo lo que dice Santo Tomás, cómo lo podemos aplicar a la actualidad. El profesor de Fenomenología, don Juan Leonardo Polichino, ha sido el ponente en esta sesión académica. El 8º centenario de la catedral fue presentado en Fitur, en un acto que contó con la participación de todos los representantes políticos e institucionales habidos y por haber, además de los responsables del programa conmemorativo. A lo largo de los 2 próximos años, la ciudad acogerá exposiciones, conciertos, ciclos musicales, encuentros culturales, simposios científicos, celebraciones devocionales, así como importantes actuaciones en el patrimonio del templo. Una oferta que convertirá Toledo en uno de los grandes focos culturales y espirituales de toda la cristiandad. Un pálpito, un aliento, lo tenías olvidado, anestesiado. Es el asombro por lo sublime. En el mayor y mejor escaparate del mundo para el turismo como es Fitur, la presentación de la programación del 8º centenario de la Catedral de Toledo fue todo un hito que congregó a profesionales, agentes especializados, además de responsables políticos y una representación del Cabildo Primado.
Una de las grandes apuestas de este centenario será la exposición Primada, que va a recoger más de 300 obras que forman parte de la historia del arte y de la historia de España y de la Iglesia. Es más, nos ofrece mucho más arte, con la atracción de nuevas obras procedentes de otros museos, el del Prado, la Galería Uffizi del Patrimonio Nacional o los propios fondos de la Catedral, muchos de ellos que todavía no han sido vistos por nadie. Más cultura, más historia y más sentimientos de identidad cultural y religiosos, en una ciudad, Toledo, de la que todos los que nos visitan salen enamorados. El canónigo responsable de Patrimonio destacaba cómo la muestra, que se celebrará en 2 espacios diferenciados dentro del templo y en el claustro, no va a ocultar la catedral, sino todo lo contrario. El factor de la pedagogía, distribuida en 2 espacios, uno el del claustro, bajo y alto, y el otro espacio el del trascoro. Pero luego va a intentar mostrar la catedral sin ocultar la catedral. A veces hacemos en nuestras catedrales exposiciones donde el recorrido de la exposición te impide ver la catedral. Aquí no queríamos esto. Pero además de Primada, hay un sinfín de actividades preparadas para este año, que concitan a todas las disciplinas artísticas, en todos los niveles. Tendremos una apuesta muy importante por los músicos toledanos. Este es una labor que haremos al final del año, donde los coros y las orquestas de Toledo tendrán la posibilidad de celebrar con todos nosotros este centenario. Y sin olvidar que estamos ante un centenario de un testigo de la historia y también una realidad viva, como es la Catedral de Toledo. La programación del centenario incluirá así celebraciones y actividades para familias, encuentros para empresas y profesionales, conciertos dirigidos a jóvenes y público familiar, así como citas culturales y científicas. Además de esta presentación en el stand de Tour España a lo largo de todo el fin de semana, esta programación ha sido también destacada en los espacios de Toledo y Castilla-La Mancha. Tan acostumbrados estamos a nuestros proyectos misionales diocesanos que a menudo se nos pasan desapercibidas aportaciones a la misión, realidades eclesiales destinadas a que Cristo sea conocido por personas en todos los lugares del mundo. Y tenemos la oportunidad de hablar con alguien muy de nuestra iglesia local que pertenece a una de esas realidades y que ha pasado unos días con nosotros en Toledo y está a punto de regresar a la misión de nuevo. Se trata de Pablo Muñoz y él es misionero de Verbunday. Pablo, buenas noches. Buenas noches, José María. Muchísimas gracias por dedicarnos un hueco a pocas horas de regresar al centro de África, al corazón de África, ¿verdad? Sí, mañana es el vuelo, mañana regreso, después de un mes aquí visitando a mi familia, así que con ganas también de volver. Pablo, ¿de dónde eres? Soy de Ciudad Real. Nací allí, pero cuando tenía 12 años a mi padre le trasladan aquí por cuestiones de trabajo y desde el 86 estoy vivo en Toledo. Hice 7º y 8º de GB en el milenio anterior, de la vieja EGB. en Santiago del Arrabal y Santiago el Mayor. Santiago el Mayor. Y Santiago del Arrabal es la parroquia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego Infantes, en Infantes hice BUP y COU y ya estudios universitarios en Madrid. Has estado aquí, luego hablamos al final de tu familia, de tu estancia aquí durante un mes. ¿Cómo era el hogar de los Muñoz Sánchez Herrera? Pues el hogar de los Muñoz era un hogar, yo creo que muy español, digamos, nada fuera de lo común. Católicos, no demasiado, por decir así, de católicos de misa dominical. No teníamos una implicación especial con la parroquia, pero bueno, todo el acompañamiento sacramental, pues que todos hicimos la primera comunión, la confirmación, ese era un poco, y un ambiente muy familiar, eso sí, muy familiar de jugar juntos, de parchís, cartas, ir a pescar juntos, caminar juntos, en fin, un ambiente casero. ¿Tus padres y cuántos hermanos? Somos 4. Sois 4. Yo soy el pequeño de 4, sí. Tu iniciación cristiana, familia parroquia colegio, ¿cómo definirías tú que fue tu iniciación? Pues la primera comunión fue allí en Ciudad Real,
en la parroquia Santo Tomás de Villanueva, y luego ya la confirmación fue aquí, en Santiago el Mayor, con don Luis, que era el párroco, me parece, en aquel tiempo de Santiago del Arrabal. Don Luis García Hinojosa. Exacto. Y luego ya, pues en Infantes, digamos, ahí ya empiezo también otra dinámica más. Aunque ya la primera comunión, tengo que decir que me dejó experiencias de diálogo con Jesús, Eucaristía, muy bonitas, que me recuerdo siempre. Y ahora que veo en la adoración perpetua aquí en Toledo, digo, pues cuántos niños tendrán la oportunidad de ejercitarse en el diálogo con Jesús, porque yo buscaba los momentos en los que la parroquia estaba abierta y que no había misa, y me iba delante del altar y hablaba con Jesús de manera sencilla. Ya en la primera comunión, ya en el entorno comunión. de la primera comunión. Sí, sí. ¿Cuándo es tu primer recuerdo, por otra parte, de que el Señor te llamaba a algún tipo de entrega? ¿Cuándo sientes como esa especie de inquietud por la entrega, a falta de que se fuese aquilatando todo lo demás? ¿Cuándo empiezas a tener la intuición? Yo creo que eso ya fue un año antes de mi sí. En el año 95 fue cuando le di mi sí a la consagración, a la vida misionera, y fue un año antes. Yo me movía, me tocaba mucho los momentos de oración, los encuentros de jóvenes, que participaba, incluso ejercicios espirituales, pero otra cosa es la consagración. Ya ese es otro paso que no estaba ni en mi mente ni en mis gustos, tengo que decirlo. Tú eres un consagrado, misionero consagrado de Verbum Dei, que no es una gran conocida en nuestra iglesia de Toledo. No. ¿Cómo llegas tú a saber de Verbum Dei? Pues llego a saber Verbum Dei a través de mi hermana. Nosotros en Infantes teníamos un profesor, Juan Pérez Mochales, el profesor de física, y él tiene una hermana, Sagrario, que es misionera Verbum Dei. ¿Cómo ella conoció el Verbum Dei? No lo sé. No lo sé. Pero por el Domum, allá por el año 88, invitaron a los misioneros y misioneras que dieran testimonios por todas las clases, ¿no? Como se suele hacer. Sí. Y allí empieza mi hermana, allí que tiene 4 años más que yo, es la primera que se interesa, empieza a participar en convivencias, retiros, y es ella la que mueve a toda la familia poco a poco, porque ella empieza a tener una experiencia de Jesús que no es simplemente la de tengo que, sino es una experiencia de amistad, de encuentro, y empieza ya a introducirnos poco a poco a toda la familia. ¿Tu inquietud misionera era anterior o se suscita a partir de conocer Verbum Dei? Sí, se suscita a partir de conocer Verbum Dei. Sobre todo porque empiezo a tener ya la experiencia de diálogos largos de oración con Jesús en los retiros espirituales. Empecé a hacer retiros de 3 días, cuando estudiaba yo en la universidad, incluso de 1 semana, incluso de 10 días. Se organizaban para los universitarios, y claro, cuando ya tienes experiencias de silencio interior más largo, de diálogo con Jesús, es cuando el Espíritu Santo puede hablarte con más fuerza. ¿Qué es Verbum Dei? Estamos hablando de Verbum Dei como si fuese patrimonio conocido por todos. ¿Qué es Verbum Dei? Pues Verbum Dei es una comunidad misionera que nace, digamos, un poco bajo la inspiración de Cursillos de Cristiandad, que yo creo que es más conocido. Sí. Cursillos de Cristiandad nace en Mallorca ya por los años 40, cuando nuestro fundador era seminarista, padre Jaime Bonet, y él bebe la predicación de los laicos, esa predicación, digamos, callejera, como de tú a tú, ¿no? Y entonces él cuenta que él invitaba a sus hermanos, a sus amigos, él llevaba a todo el mundo a cursillos porque veía que se producían conversiones realmente fuertes. Cuando él es sacerdote, él promueve los cursillos de tal manera que el obispo le pone en el santuario donde se hacían los cursillos. Él es el párroco de la parroquia a la que pertenece el santuario. Y entonces, después es parte de la historia de Cursillos que son expulsados de Mallorca
Estamos hablando de los años 50, no todo el mundo está de acuerdo con ese tipo de lenguaje de predicación, y entonces él empieza a hacer una cosa parecida, formación de laicos para la predicación, pero empieza con mujeres, porque no se le deja, porque en aquellos tiempos los cursillos eran solo para hombres. Luego se desarrollaron los cursillos para mujeres. Entonces él, para que no le pongan pegas, empieza a hacer tipo convivencias con mujeres y empieza a darles formación para que ellas también prediquen. Entonces Verbum Dei, el carisma, el centro de Verbum Dei es la formación, la capacitación de los laicos para que colaboren en las tareas de la evangelización desde sus ambientes. Sí, ahora sois lo que se llama una familia, ¿no? O sea, hay gente de distintos... Exacto. Ahora que hay consagrados, me imagino que hay laicos también, como en todos... Hay laicos, digamos, dentro de los misioneros están los sacerdotes y los hermanos, yo soy hermano, están las misioneras Verbum Dei consagradas, hay matrimonios misioneros Verbum Dei que hacen un vínculo de consagración, y luego también hay todo un movimiento laical de personas que se comprometen con el carisma, sienten la llamada a evangelizar y siguen todo un proceso formativo. Tú eres biógrafo del fundador, de Jaime Bonet. ¿Qué fue? Nos has contado ya la parte más mollar de su biografía. ¿Qué fue de Jaime Bonet? ¿Vivió siempre vinculado al presbiterio mallorquín? ¿Qué fue de él? No, porque fue precisamente el obispo el que, viendo un poco este movimiento de mujeres que había en Mallorca, fue el obispo Hervás, el que le empieza a motivarlo, y Álvarez Lara, que viene después de él, el que ya le dice: Jaime, tienes que fundar. Entonces se desvincula de la Iglesia Diocesana de Mallorca y ya recibe la aprobación diocesana para empezar a fundar primero en la península, luego en Perú, en Roma y ahora ya en todo el mundo, en los 5 continentes. O sea que la fundación es del año 63. 63. Y él pues ya falleció en el año 2017. Ah, o sea que ha fallecido hace poco. No hace tanto. Sí. Y él ha estado siempre al frente desde la fundación, me imagino. Él ha estado siempre al frente hasta que ya recibimos la aprobación pontificia en el año 2000, y en el primer capítulo, que nosotros le llamamos Congreso de la Fraternidad, después de la aprobación pontificia, él dice: ya ha llegado mi momento de dar un paso al lado, y empiezan ya a dirigir la comunidad otros misioneros y misioneras. El origen, o sea, la inspiración es mallorquina, por tanto, ¿dónde es la primera fundación? ¿Aquí en la península? En Madrid, bueno, pues con Tarancón. ¿Sí? Fue un gran, apoyó mucho, tenía mucha inquietud por esta misión de Verbum Dei, y bueno, ahora está en toda la península, sí. También en Toledo tenemos el grupo, la familia misionera Verbum Dei, que tiene sus reuniones, creo que en San Julián, porque yo llevo ya 23 años fuera de España, pero las hacían en San Julián, sí. ¿Cuántos sois en la actualidad? Pues nosotros le llamamos la rama masculina, que sería nosotros somos unos 130, las misioneras serán como unas 350. La parte de consagrados somos unos 500, y luego los matrimonios misioneros, que son también unos 100. Y luego los laicos, pues en realidad tampoco les puedes contar, ¿no? Porque depende del tipo de... Fluctúa, además. Exactamente. ¿Y dónde estáis presentes? ¿En 5 continentes? En los 5 continentes, desde Australia, en Asia, en varios países, en África, en varios países, en Latinoamérica, prácticamente todos, casi todos, y en Europa también, sí. ¿La Casa Madre en Madrid? La Casa Madre en Roma ya. En Roma ya. Desde el año 2000, que nos dieron, un poquito antes, que nos dieron ya la aprobación pontificia, en la Casa Madre en Roma. ¿Y la más cercana de Toledo? Cuando uno de Toledo quiere ponerle rostro a gente de Verbum Dei, ¿dónde tiene que ir? Pues en Madrid. En Madrid. Tenemos 2 parroquias, la Madre del Buen Pastor en Madrid y también Nuestra Señora de las Américas. Luego somos párrocos del pueblo de Velilla de San Antonio, y tenemos nuestro centro teológico en Loeches, en Madrid. Digamos que tenemos mucha presencia
en Madrid. Y la mejor manera de saber más, ahora que te marchas tú otra vez para Centroáfrica, cuando queramos saber más, ¿qué contactamos con Pues Madrid? con don Enrique del Álamo, de San Julián, que él tiene los contactos de la familia Verbundey aquí en Toledo. Muy bien. Nos habíamos quedado en que tú conoces Verbundey a la altura de qué, de bachillerato, de... Conozco Verbundey cuando estoy acabando segundo de BUP. Segundo de BUP. Sí, que estamos hablando de... Cuarto de la ESO actual. 16 años. Sí. Y tú te embarcas en una formación universitaria, has sugerido antes, ¿verdad? Después, cuando acabo COU, voy a estudiar ingeniero agrónomos en Madrid. Y sigo vinculado pues, allí, mucho más cerca, porque claro, las misioneras venían aquí una vez a la semana, teníamos un grupo de jóvenes Verbundey en Infantes, sí. Pero claro, estando ya en Madrid es cuando empiezo ya a participar mucho más de lleno en actividades para jóvenes, en misiones populares, nos íbamos a Galicia, y luego también ejercicios espirituales de hasta 10 días para jóvenes. ¿En qué momento te enganchas tú definitivamente ¿En qué momento un poco... Sí, te enganchas, rompes con lo anterior y te enganchas? ¿En qué pues momento? Ese fue en el 95, en unos ejercicios espirituales a los que asistí con mi novia, con la que era mi novia en aquel tiempo. Llevábamos 2 años y medio de novio-novia, de novios, y fuimos a unos ejercicios espirituales pues como solíamos hacer cada año. Sí. Pero en esos ejercicios fue donde, abriendo mi corazón y descubriendo la llamada de Dios, allí ya pues le di mi sí. Fue un momento muy intenso, muy fuerte, que gracias a Dios pues Dios pone personas en tu vida que te apoyan. Ella, pues como buena mujer, tenía su sexto sentido y ya intuía, ¿no? Que como que me veía una sensibilidad particular para la oración y para el diálogo con Jesús. Cuando le expresé que Jesús me había llamado, ella no me animó. Me puso resistencia. ¿Y en casa? ¿Cómo lo vivieron en casa? Porque en casa les costaba, tenías novia, perito agrónomo, aquello tenía muy buena pinta. ¿Cómo viven en casa cuando dices, me voy a dedicar a tareas misionales? ¿Cómo lo ven? Pues te voy a decir la conversación que tuve con mi padre. Mi padre vino a recogerme al centro de espiritualidad y la primera pregunta que me hace es, Pablo, ¿qué tal han ido los ejercicios? Y le digo, demasiado bien. Y me dice, ¿sí? Y digo, sí, demasiado bien. Y entonces él ya intuye, porque él también inicia un camino personal, digamos, de discipulado, ¿no? Y entonces me dice, ¿te vas de misionero? Y le digo, sí. Y en ese momento se queda 2 segundos pensando y me dice, hijo mío, hay miles de ingenieros en este mundo y quizás si son buenos o malos, poco va a cambiar el mundo, pero misioneros hay pocos. Sé un buen misionero. Qué bien. Mi padre tenía una dimensión espiritual muy fuerte, una experiencia de Dios muy fuerte. Y desde que tú lo ves claro y dices, quiero embarcarme en esto, hasta que te ves en Filipinas, que fue tu primera tarea, ¿cuánto tiempo pasa? 7 años. 7 años. 7 años, el tiempo de el noviciado y la teología, filosofía, teología, que nosotros tenemos nuestro seminario allí en Loeches. En Loeches. Entonces, en el 2002 hago votos perpetuos y como viaje de novios, Jesús me tiene preparado una casa en Filipinas por los próximos 10 años y medio que estuve allí. ¡Caramba! Una década. Una década. ¿Manila? Y hubiera estado mucho más. ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Dónde? ¿Manila? ¿Dónde? En Cebú, que sería Cebú. como la segunda ciudad más importante de Filipinas. Allí estuve 8 años. Y luego 2 años y medio. En Cebú fue apostolado, fue de dedicación completamente al apostolado, y en Manila ya también fue apoyar en la formación de los postulantes, y también tuve la posibilidad, la gracia de estudiar la licencia en teología bíblica allí con los jesuitas. Sí. Con los jesuitas en Manila. Exacto. Y así que una década dedicado al apostolado, a la promoción cristiana, exacto, a animación, ¿no? A todo lo que es esto, y luego a la formación. Y de allí, Cebú, Manila y las Filipinas, segundo destino pastoral. A Roma.
A Roma. ¿Un poco misionero es eso o cómo? Exacto. Tengo que decir que mi primer impacto cuando me dijo mi superior Pablo que llevas ya mucho tiempo en Filipinas, es bueno un cambio, porque en nuestra comunidad, digamos, no se estila, aunque los hay los casos, Sí. pero de dejar una persona permanentemente en un sitio, que a veces Sí. es muy bueno porque ya conoces, ya estás asentado, pero nuestro estilo misionero también es de movilidad, disponibilidad. Y entonces me dice, ya llevas mucho tiempo allí, creo que es bueno un cambio, y me dice, necesitamos un misionero en Roma. Entonces me costó un poco de oración aceptarlo, porque cuando estás ya en un sitio de misión, pues como puede ser Filipinas Sí. o ahora en África, cuando te piden volver a Europa, te cuesta. Sí. Te cuesta porque también es quizás nuestra misión, que es más también espiritual, de evangelización, aquí es como picar en roca, Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera fue decir, bueno, Señor, lo que tú me digas, pero... ¿Y Roma qué era? ¿Tareas en la casa madre? ¿Tareas en...? Y también apostolado. También apostolado. Sí, sí. Allí colaboramos en distintas parroquias también. Tenemos grupos misioneros, gente, laicos, que tienen este deseo de prepararse para evangelizar en sus ambientes. Entonces hay todo un programa formativo que proponemos también en las parroquias. También tenemos nuestra casa de espiritualidad, tenemos nuestra casa de apostolado, pero también colaborando con la iglesia local de Roma, sí. Y si Filipinas, como dices, era pues ese clima de libertad, ¿no? De que, bueno, pues todo es posible, todo lo que vaya sacando adelante, todo esto es bueno. Es inglés, ¿verdad? El idioma oficial Es de inglés, Filipinas. ¿Queda sí. algo de castellano por allí? ¿Queda algo de español? Mira, quedan las familias ricas. Mm, Porque Filipinas no se gobernó igual que Latinoamérica, ya. porque se hizo a través del virreinato de México, entonces Sí. cambiaron el estilo. No enseñaron el español a toda la población, sino que los que iban allí aprendían la lengua local. Ya, ya. Los que sí aprendieron español fueron las familias ricas Ujú. que viajaban a España Claro. y mandaban a sus hijos a Sí, estudiar a sí, España. sí, Entonces, sí, sí. es un signo de distinción Sí, en sí, sí, Filipinas, saber Y el idioma español. oficial es el inglés porque son de influencia muy estadounidense a partir de... Cuando la independencia, Sí. ellos sí que mandaron profesores, inundaron las islas con profesores y todo el mundo aprendió inglés. Bueno, pues si lo mejor de Filipinas en ese clima de libertad y todo aquello, ¿qué fue lo mejor de Roma? Lo mejor es, realmente el pueblo italiano, la experiencia que yo tengo son muy apasionados, ¿no? Yo creo que muy mediterráneo, esa pasión mediterránea, y también muy auténticos. Yo creo que mi experiencia de los italianos es que un italiano no quiere parecerse a nadie, él quiere ser él mismo. Entonces hay todo un querer desarrollar su potencial cada uno. Y cuando se trata de la evangelización también, son personas muy, muy lanzadas, muy apasionadas, que cuando tienen la experiencia de Dios te piden, fórmame, que quiero colaborar, quiero dar lo que tengo también para Jesús. ¿Cuántos años en Roma? 10 años y medio 10 también. años y medio también. Que luego ya cuando estaba allí dije, por favor, ya no me saquéis de aquí. Ya no me Cuando saquéis. Bueno. es siempre la experiencia del desarraigo que cuesta, ¿no? Una década en Roma y ahora Camerún. Y ahora Camerún. El corazón sí. corazón de África, sí, el corazón de África. Sí, el corazón de África. ¿Cuánto tiempo llevas en Camerún? Llevo 2 años. 2 años. Sí, desde diciembre del 2023, que bueno, yo ya estaba cumpliendo 50 años, yo ya no me esperaba un cambio tan radical, de alguna manera ya uno piensa, más o menos, me mandarán a sitios quizás de culturas más conocidas, me podría haber esperado Latinoamérica, pero bueno, cuando me dicen Camerún, ya la experiencia misionera es donde tú me digas, Señor, ¿no? Sí. Y también es muy curioso porque cuando estaba en Filipinas, pasó que el responsable general, el superior, me dijo, antes de decirme Roma, me dijo, había pensado en Camerún. Dice, pero después de va a haber un congreso ahora y la decisión la vamos a tomar después. Entonces, después del congreso, yo ya había aceptado internamente Camerún. En el año 2013, ¿no? Cuando
cuando él me vuelve a llamar y me dice, mira, que no va a ser en Camerún, sino en Roma. Pues cuando en el 2023 me dicen que voy a Camerún, digo, hombre, pues las escalas que hace Dios son un poquito largas, ¿no? Son un poco largas. Entonces, de alguna manera resonó en mi corazón como diciendo, tú me querías allí y cuando tú lo has decidido, allí me mandas, ¿no? ¿Y en Camerún qué estás? Pues también parroquia, promoción... También. Evidentemente es una realidad social también muy necesitada y de alguna manera nuestra presencia allí también hace de puente, porque por un lado desarrollamos también nuestro carisma, que hay mucha necesidad también de nutrirse de Cristo, ¿no? Cuando la gente a veces piensa que la labor en países materialmente necesitados sea solo material, se equivocan, porque realmente hay una dimensión espiritual que todos necesitamos, todos, los que tienen más y los que tienen menos, porque al final también hay una dimensión, la espiritualidad te da esa fuerza interior que justamente los que tienen unas necesidades materiales más fuertes la necesitan quizás más que nosotros. Muy bien. ¿En Camerún qué estáis? ¿Núcleo urbano, núcleos rurales? En la capital. En la capital. En la capital, en zona periférica, pero estamos en la capital, sí. Probablemente el contexto de más necesidades materiales, más Mucho. que... Porque antes estuviste como en la ciudad más industrial de Filipinas, que era Cebú, ¿no? Sí. Pero ahora es distinto, Centroáfrica... Exacto. Y como decía, pues eso, por un lado haciendo nuestra misión, por otro lado mi presencia allí, hay mucha gente a lo mejor de Roma o de España que tiene otra inquietud de dar a nivel material, la presencia allí también sirve de puente, porque sirves de canal. Y hay gente que dice, pues me fío porque estás tú allí y yo me gustaría mandar cosas para la gente de allí y tú conoces a quién y tú sabes las familias que necesitan. Entonces, de alguna manera, te das cuenta de que Dios usa nuestras vidas de muchas maneras. Tu estancia a lo largo de este último mes aquí en Toledo ha tenido que ver con los últimos lances de la enfermedad de tu padre y el reciente fallecimiento de tu padre. ¿Cuándo falleció? Pues falleció hace 10 días, el lunes 19 de enero. No, digamos, no contábamos, quizás él ya llevaba también un tiempo de enfermedad, sabíamos que podía ser en cualquier momento, pero lo hemos vivido también como un momento de mucha gracia, gracias a Dios, es decir, que vine aquí y bueno, pues después tuvimos la oportunidad de acompañarlo, de estar con él, aunque él ya estaba muy preparado espiritualmente. Y bueno, poder despedirnos, estar al lado suyo, toda la familia, en fin, ha sido un momento dentro del dolor de que tienes que dejar ir a tu padre, también de empezar a reconocer todo el legado y la herencia que nos ha dejado, que ha sido mucha. Es que lo habéis vivido todos con bastante paz. Con paz, con serenidad, y ahora estamos en un momento también de agradecimiento por su vida, grande, muy grande, porque, bueno, pues justo antes de irme a Camerún, cuando mi primera preocupación fue mi padre, que en el 2023 ya estaba teniendo bastantes problemas de salud. Y entonces dije, a ver cómo se lo digo. Le hice una videollamada y le dije, papá, ¿qué dices, hijo? Digo, que me han cambiado de destino. ¿Y dónde te mandan? Digo, a Camerún. Y me dice, hijo mío, no te preocupes por mí. Yo estoy bien. Voy a rezar por ti, por tu misión, y desde hoy empiezo a rezar por todas las personas que conocerás en Camerún. O sea que incluso, pues, te das cuenta de que él ha vivido, pues, la conciencia de que primero está Dios y después todo lo demás. Incluso en nuestra familia, nuestra relación ha estado, digamos, con esa claridad de que la misión va lo primero y nuestra unión se va a hacer incluso más fuerte con esa... A la familia también le habrá ayudado que tú estuvieras por aquí, claro, que tú ya has estado este último mes y que la providencia haya dispuesto que estuvieseis todos. Exacto. Pues también a la familia le da paz, ¿no? Mucha.
¿Quién te queda entonces por aquí? ¿Quién queda por aquí, por Toledo? ¿Hermanos y sobrinos? Mi madre vive aquí. ¿Tu madre vive todavía? Vive. Tenemos una urbanización de las de Olías del Rey. Ajá. Luego dos de mis hermanos están en Madrid y vienen a menudo, y otro está en Ciudad Real. Ah, bueno. Así que Pues todavía queda gente por aquí para venir. mi tío vive también aquí puntualmente, para venir de vez en cuando a dar una vuelta a la familia. ¿Qué dirías tú que de todo este periplo, de todo esto que te ha venido pasando en estos últimos casi 40 años, 30 y pico años, por qué vale la pena ser misionero? ¿Por qué dirías tú a la gente ha valido la pena todo esto? Todo, desde el primer día hasta el último. Para mí, una de las cosas que pienso a menudo es que Dios, por un lado, lo conoces y te conoces a ti mismo, cuando decía San Agustín, ¿no? Señor, sí, que te conozca y que me conozca. Cuando empiezas a vivir la misión, te das cuenta de que el único que conoce mi vida es Él. Que yo tengo una mirada tan reducida, tan pequeña de quién soy, que me pongo yo mismo mis límites, que me digo yo puedo hacer esto y esto yo no lo puedo hacer porque yo no soy así. Y cuando te abres a Dios y te abres a la misión, empiezas a darte cuenta que Él te conoce y Él te va a decir quién eres tú, ¿no? Y entonces empiezas a desarrollar toda una dimensión de quién eres con Él, de quién eres con Él, y luego la grandeza realmente, que eso no se paga con dinero, ¿no? Cuando le hacían esta entrevista a Madre Teresa de Calcuta, sí, y le decían, es que yo no haría lo que usted hace ni por 1 millón de euros, y dice ella, yo tampoco, claro. Yo lo hago por Cristo, ¿no? Entonces te das cuenta de que la vida misionera no se paga, no se podría comprar, porque las experiencias de vida que tienes, de contacto con la gente, de diálogos, de humanidad, de dar ayuda y de engrandecer tu corazón, de recibir ayuda. En fin, es toda una experiencia que yo nunca hubiera imaginado y que digo, gracias Señor por la llamada. Esa es mi experiencia. Pues muchísimas gracias, Pablo, por estos minutos que nos has dado. Invitamos a la gente a que conozcan vuestro carisma y vuestro estilo de vida, ¿no? Que conozcan un poco más Verbum Dei. Invitamos a la gente que rece por ti, que iba a decir que falta te hará. La gente que rece por muy necesario. Por tus tareas allí en Camerún, ¿no? Y bueno, te invitamos a ti a que la próxima vez que te pases por aquí, por Toledo, por Olías, pues que te pases y nos cuentes y sigas dándonos testimonio de que esto sigue valiendo la pena. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por todo. Pablo. Y también quería decir que realmente uno valora lo que tiene Toledo de tesoro espiritual también cuando estás fuera, claro, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la espiritualidad eucarística que tiene Toledo, es que son muy poquitas ciudades, ahora hablando con Paco, ¿no? de los adoradores perpetuos, ¿no? Sí. Me empezaba a decir, pues ya estamos pues no solo en Toledo, en dos capillas, en Talavera, en otras también pueblos de Toledo. Es que hay muchísimas ciudades que ni siquiera la ciudad principal tiene adoradores como para poder tener una adoración perpetua. Dice, y Toledo está lleno de poder tener esa posibilidad. El seminario, ¿no? Está íntimamente ligado, ¿no? Conectado las vocaciones con la espiritualidad eucarística, ¿no? Entonces te das cuenta de que Toledo es un pulmón, es un pulmón de espiritualidad. Pues desde aquí rezamos por ti y que Dios, que emprendió la obra buena, que te ayude a llevarla a término. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. José María. Este fin de semana se celebran las 14ª Jornadas de Pastoral, que tendrán lugar en el socorrido Salón de Actos Multiusos del Colegio de Infantes. El ponente principal de esta 14ª edición es Monseñor Luis Marín de San Martín, su secretario del Sínodo de los Obispos, que este sábado presenta en las jornadas el documento final del Sínodo y ofrecerá las claves y orientaciones para el desarrollo y aterrizaje del Sínodo en la Archidiócesis. Todo para dar luz, profundidad y sentido, mucho sentido, al camino que la Iglesia de Toledo está recorriendo. Es el ponente de las jornadas de pastoral que la Archidiócesis de Toledo celebra este fin de semana. Inmersos en nuestro 26º Sínodo Diocesano, este será el eje del encuentro que sitúa este momento de gracia como una práctica de la Iglesia.
La sinodalidad es una dimensión de la Iglesia. Y la Iglesia siempre ha sido comunión, siempre ha desarrollado la participación y siempre ha impulsado la misión. La Iglesia siempre ha sido así. Esta sinodalidad, ¿cómo se concreta? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo se desarrolla? Pues en distintos eventos. Uno es el Sínodo de los Obispos, ¿no? Que también ayuda a toda la Iglesia. Otro son los sínodos diocesanos, propio de una diócesis o de una realidad geográfica concreta. Otros eventos no son los consejos pastorales, las asambleas. Hay distintos modos de vivir la sinodalidad. Monseñor Luis Marín de San Martín será el ponente de estas 14ª jornadas de pastoral y en su primera intervención a las 11 de la mañana este sábado presentará el documento final del Sínodo de los Obispos, cuyo eje principal es la centralidad de Cristo. No es inventar nada nuevo, sino vivir intensamente lo que la Iglesia es. La Iglesia unida a Cristo, la Iglesia que es comunión y por tanto comunión también entre los hermanos y hermanas, con todos. Es decir, somos cuerpo de Cristo, estamos unidos a Cristo y formamos una comunión entre nosotros. El segundo eje es el de la misión, pues el encuentro con Cristo debe impulsar y potenciar el modo de vivir todas y cada una de las vocaciones. Quien conoce a Cristo debe testimoniar a Cristo, debe llevar la buena noticia, que es el Evangelio, a la realidad social, cultural y geográfica en la que está viviendo. Entonces son los dos ejes. Entonces intentaré dar algunas claves de presentar el documento, qué partes tiene, cuáles son los elementos esenciales y luego abrir puertas. No voy a dar un recetario, cada uno luego deberá concretarlo en su contexto concreto, en su realidad, en la realidad que le toca vivir. A las 3:30 de la tarde será la segunda ponencia donde contará cuáles son los pasos que debemos dar en nuestra archidiócesis a la luz del documento final del Sínodo de los Obispos. Las teresianas, las religiosas fundadas por San Enrique de Ossó, están de celebración porque cumplen 150 años de fundación. Por eso, a lo largo de esta semana han comenzado los actos conmemorativos. La Compañía de Santa Teresa de Jesús, que es el nombre oficial de la congregación que fundó el cura diocesano en Tortosa en 1876, hoy es un referente educativo a nivel mundial. Nosotros les hemos acompañado en el Colegio Teresiano María Inmaculada en Mora, donde llevan presentes más de 100 años, desde octubre de 1920. Hace 150 años, un hombre, que fue Enrique de Ossó, tuvo un sueño que él pensaba que mujeres al estilo de Teresa podían regenerar el mundo. Entonces este sueño lo compartió con ocho mujeres. Esas 8 mujeres se entusiasmaron con este sueño y de ahí nacimos nosotras. 2026, la Compañía de Santa Teresa de Jesús celebra 150 años de vida, 150 años de entrega, fe y compromiso con los más necesitados. Durante siglo y medio, esta institución ha sido testigo y protagonista de innumerables historias de ayuda, educación y apoyo a quienes más lo necesitan, manteniendo viva la vocación que inspiró a sus fundadores. Hemos formado una gran familia, porque hemos ido tejiendo vidas que van dando vida. Entonces, pues ser familia teresiana es un regalo y es un privilegio. Celebrar este aniversario es reconocer la labor de quienes han hecho posible este legado, empezando por las propias hermanas de la compañía. Porque en mi pueblo había varias teresianas, algo extraordinarias, y ellas fueron las que me inspiraron este camino. Y doy gracias al Señor porque a pesar de mis 84 años sigo dando vida. Yo tenía 21 años y he vuelto a los 81 años. Sí, y siempre he sido feliz allá, porque entré teresiana, yo estudié en un colegio teresiano en Ciudad Rodrigo, Salamanca, y me mandaron a los 21 años allá y he vuelto a los 81. ¿Una vida de recuerdos? Sí, mucho. Quiero a Venezuela como quiero a España. Mucho, tengo 2 países, 2 nacionalidades, pero 2 países en el corazón también. Ceutica ha pasado guerras, terremotos y carestía, y mira qué guapa que estoy, dando gracias a Dios por la vida que me regala cada día. Con 84 años
he estado en Nicaragua 30. Y una larga historia de alegría, de paz y de terremotos también. La alegría de Eutiquia, de María Teresa, de tantas hermanas felices de haber elegido esta vocación, la del cuidado a los demás, también aquí en Mora, a sus niños, en un colegio en el que se respira ambiente de familia. Estamos con los compañeros y nos ayudamos entre sí. Porque nos divertimos y ayudamos a las personas. Porque estamos al lado de Jesús y esas cosas. A ver, Martín, ¿por qué te gusta el cole? Porque aprendemos mucho. La parroquia de Nuestra Señora de Altagracia acogía la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el señor arzobispo. «150 años después, gracias a Enrique de Ossó, la compañía Santa Teresa de Jesús continúa, hoy más que nunca, inspirando a nuevas generaciones a vivir con entrega y compromiso». ¿Qué tiene de original San Enrique de Ossó? Que funda, siendo cura diocesano, sacerdote diocesano, funda una congregación religiosa, un instituto religioso de los más importantes, o por lo menos de los que más labor ha hecho y que surge en el siglo XIX, como habéis dicho, pero que ha hecho una labor fantástica, pero en toda la Iglesia universal. Prácticamente las teresianas de Ossó están prácticamente en los continentes, prácticamente, en muchísimos países, en toda América Latina. Una tarde en la que agradecer cómo generaciones enteras han sentido la cercanía de esta comunidad, cómo han aprendido de su ejemplo y han encontrado en ellas inspiración para seguir construyendo un mundo mucho más humano y compasivo. Fundamentalmente hemos aprendido de San Enrique de Ossó y de ellas amar a la Iglesia, amar a la parroquia, amar a los sacerdotes, amar también a los catequistas, amar a todo donde sonaba que había eclesialidad y diocesanidad. Ahí están la compañía de Santa Teresa de Jesús, entregadas de una manera sencilla e intrépida. Celebrar este aniversario es reconocer un legado que sigue vivo, que continúa creciendo y que ilumina el camino de quienes buscan transformar el mundo con solidaridad y con mucho corazón. La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, la Conferencia Religiosos, Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal han celebrado el anuncio del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que viven en nuestro país. Estas entidades eclesiales trabajaron en un proceso que llegó a concitar a más de 900 organizaciones de toda índole y recabó 600.000 firmas para la tramitación de la iniciativa legislativa popular que está en el origen de toda esta medida, algo que no dejará indiferente a nadie. 5 años después de que comenzara la recogida de firmas para impulsar la iniciativa legislativa popular que llevó al Congreso de los Diputados la necesidad de una modificación del reglamento de extranjería, el Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes esta modificación vía Real Decreto. Una modificación necesaria y justa que habla de un ejercicio decente de la política. Desde la estructura de la Iglesia ha habido un compromiso absoluto con este proceso, ¿no? Y eso es precioso, porque para mí eso es construir también el reino de Dios, ¿no? Es ser parte de esa Iglesia en salida, de esa Iglesia sinodal también, que nos habla a implicarnos, a hacer una política de caridad y una política también que arrope a las personas más vulnerables. O sea que yo creo que es un día también y una iniciativa para celebrarla como cristianos. La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, Redes, la Conferencia Española de Religiosos, Confer, Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española han avalado este proceso que ha conllevado numerosas reuniones con partidos políticos y con el Gobierno, siempre desde la voluntad de contribuir a una regularización necesaria para aquellas personas que viven en nuestro país. Además, insisten en que no se puede hablar de efecto llamada, pues en la defensa de los migrantes no se pueden aplicar políticas populistas.
No hay ningún estudio que avale los efectos llamada, ¿no? Efecto llamada, además, solemos decir que es mucho, ¿no? Que hay muchos. El efecto llamada también es una sociedad de opulencia en un mundo en el que hay una desigualdad tremenda, ¿no? Y esas opulencias o esos beneficios que tenemos algunas personas por haber nacido en otros lugares, a veces son el efecto llamada más importante, ¿no? Y condenar a la miseria a algunos otros países. Una vez conseguida la aprobación de la modificación, se abren algunas cuestiones que se tendrán que matizar en cuanto a su operatividad y funcionalidad, como por ejemplo los tiempos de aplicación. La ventana que vamos a tener abierta para el trámite va a ser muy cortita. En procesos previos de regularización sabemos que es muy complejo dar respuesta desde la Administración a todo esto. Me consta que el Ministerio, el Gobierno está trabajando en facilitar las vías, pero va a ser complejo, ¿no? Trataremos la medida en la que podamos de abrir la ventana un poquito más. Según el 9º informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social, casi 9 millones de personas migrantes viven en nuestro país. La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social. Según los últimos datos publicados por Cáritas, el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas. Sobre este asunto también se ha manifestado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común. Ciertamente este decreto podría haberse firmado hace meses, como las organizaciones que hemos promovido la iniciativa legislativa popular dijimos en su momento, tanto en el Congreso de los Diputados como a la Administración. Es ahora, quizás porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca. Supone también el reconocimiento para nuestra propia salud democrática de la importancia que tienen las iniciativas de la sociedad organizada, uniéndonos, en este caso, organizaciones eclesiales con grupos de otros ámbitos, de otras formas de vivir y de pensar, pero que hemos confluido en esta apuesta común por la solicitud de la regularización, de la dignidad y de lo que significa el bien común desde la subsidiariedad del trabajo de las organizaciones sociales. En una semana marcada por el diálogo, la unidad y el servicio a la palabra, el Papa León aprovechó el cierre de la Semana de Oración por la Unidad para reiterar su llamada a superar las divisiones entre cristianos y, con motivo del inicio del año judicial de la Rota Romana, llamó a una justicia eclesial guiada por la caridad, reafirmando que la misión de la Iglesia es reflejar el rostro de Cristo en el mundo. En esta última audiencia pontificia, la mirada del espectador atento descubrirá tantos rostros conocidos de nuestra iglesia local que casi le va a parecer mentira. En la Basílica de San Pablo Extramuros, el Papa León XIV presidió las segundas vísperas que cerraron la Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos. Con un fuerte llamado a la comunión, el Papa recordó que las divisiones entre cristianos no apagan la luz de Cristo, pero sí oscurecen su rostro ante el mundo. Inspirado en la conversión de San Pablo, subrayó que todo verdadero encuentro con el Señor transforma la vida y la misión. La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ci chiama ogni anno. Queridos hermanos, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos nos llama cada año a renovar nuestro compromiso común en esta gran misión, conscientes de que las divisiones entre nosotros, si bien no impiden que brille la luz de Cristo, hace, sin embargo, más opaco aquel rostro que debe reflejarla sobre el mundo. Siamo uno, lo siamo già, riconosciamolo. Somos uno, ya lo somos, reconozcámoslo, experimentémoslo, manifestémoslo. El pontífice animó a caminar juntos, comunicar la fe con una sola voz y sanar la memoria histórica como camino hacia la plena unidad. Por último, en otra audiencia, León XIV se dirigió a los miembros del Tribunal Apostólico de la Rota Romana con motivo de la apertura del año judicial. El Papa destacó que la verdad y la caridad no son principios opuestos, sino dimensiones inseparables del ejercicio de la justicia. Alertó contra dos riesgos: una compasión que relativiza la verdad y una verdad aplicada sin misericordia.
Cari amici, la vostra missione è alta. Ustedes están llamados a custodiar la verdad con rigor, pero sin rigidez, y a ejercer la caridad sin omisión. En este equilibrio, que es en realidad una profunda unidad, se debe manifestar la verdadera sabiduría jurídica cristiana. Que en realtà una profonda unità. Si deve manifestare la vera sapienza giuridica cristiana. León XIV ha pedido que el servicio a la verdad en la caridad debe resplandecer en toda la labor de los tribunales eclesiásticos y que sea apreciado, especialmente por los fieles involucrados, por aquellos que solicitan el juicio sobre su unión matrimonial, por quienes son acusados de haber cometido un delito canónico, por quienes se consideran víctimas de una grave injusticia y por quienes reclaman un derecho. I processi canonici Los procesos canónicos deben inspirar esa confianza que proviene de la seriedad profesional, del trabajo intenso y atento, de la dedicación convencida a lo que puede y debe percibirse como una verdadera vocación profesional. Los fieles y toda la comunidad eclesial tienen derecho a un ejercicio recto y oportuno de las funciones procesales, porque es un camino que afecta a las conciencias y a las vidas. È un cammino che incide sulle coscienze e sulle vite. El pontífice recordó que la finalidad última de la justicia en la Iglesia es la salus animarum, la salvación de las almas, y que el juez está llamado a ser también un agente de paz. Muy bien, pues hasta aquí esta crónica de esta última semana. Les emplazamos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Ya para el próximo fin de semana será la primera entrega del mes de febrero y vendrá marcada por el comienzo de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Les esperamos aquí, en el mismo sitio y a la misma hora, hasta dentro de 7 días. Que tengan una buena semana y sobre todo que sean felices.